Y como conclusión, fíjense que la exploración del síntoma dolor y su encuadre dentro del contexto clínico adecuado es un buen ejemplo de un procedimiento semiológico elemental que conserva la utilidad de primer nivel. El dolor me informa muchísimo. Tengo que hacer una buena anamnesis, ¿sí? Su dominio, o sea, saber qué me está diciendo el paciente, qué me está diciendo ese dolor, requiere de que sepas de las disciplinas básicas. Es lo que siempre molesta, que nosotros los profes les digamos, pero si usted no sabe anatomía, ¿qué está haciendo? Si usted no sabe fisiología, y que realmente, si no, no vas a saber de dónde viene el dolor, de qué órgano, qué hay ahí abajo, qué hay ahí, digamos, en esa zona. Hay un estómago, hay un intestino, hay un pulmón, hay riñones, ¿qué hay ahí abajo de lo que yo no estoy viendo? ¿Sí? Entonces, si no conozco la anatomía, poco podré decir de dónde viene el dolor. Entonces, necesito las disciplinas básicas, un extenso conocimiento de las enfermedades, por eso les decía, no se preocupen, todo esto lo van a ir sumando a través de los años, la carrera no termina hoy, la carrera empieza. Entonces ya empiezo con denominaciones de los tipos de dolor y luego eso se lo engancho a cuando empiece a aprender las enfermedades. Cómo evolucionan, debo saber la destreza técnica en la anamnesis, en lo que es el examen físico. Y todo eso y un entrenamiento sostenido, por eso en algún momento les dije en el otro video, de que era absolutamente necesario que constantemente tuvieran el estudio de la semiología porque los iba a acompañar y no se iban a poder desprender de eso. Bueno, hasta acá llegamos con dolor, con que sepan eso, está muy bien, ¿sí? La disnea es síntoma, ¿no? Seguimos con los síntomas. ¿Por qué? Porque es algo que el paciente refiere, que es la conciencia de la respiración desagradable y laboriosa, secundaria a un incremento del trabajo respiratorio. Es esa conciencia de que estoy respirando. Ustedes cuando respiran ni se acuerdan que están respirando, mientras que un paciente que está con disnea dice que siente que tengo que respirar, hace un esfuerzo, lo hace consciente, tengo que respirar, es toda respiración dificultosa. Eso es la disnea. Y al igual que el dolor, como siendo un síntoma que es, tiene la subjetividad de la percepción, que va a depender, ¿no?, de la elaboración de dicha sensación a nivel de la corteza cerebral, y es resultante no solo de la respuesta fisiológica, sino también de la connotación sociocultural de cada sujeto. Y esto que les decía, el paciente que es muy exagerado, el que no es exagerado, es decir, estas cosas, por eso todo lo que tenga que ver con el síntoma tiene ese grado de subjetividad, ¿no? Hay determinados puntos en que genera, digamos, se genera un estímulo en diferentes receptores. Por ejemplo, en los músculos, en las vías respiratorias, en la caja torácica. Entonces, esos puntos donde puede haber alguna lesión o algún déficit, ¿no?, se transmite de modo excesivo al centro respiratorio del bulbo y la protuberancia, y desde allí son enviados a la corteza, y estos receptores o mecanorreceptores son los receptores de estiramiento de la pequeña vía aérea que se estimulan con la inflamación. Por ejemplo, un paciente que se broncoobstruye el bronquio, ¿no? Tiene un músculo liso, que ese músculo liso cuando está edematizado por un alérgeno, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que tiene asma, por ejemplo, se edematiza, se broncocontrae ese músculo liso, y ese factor de inflamación manda información, ¿no? Este receptor manda información a la corteza, y esa corteza devuelve con un aumento de la frecuencia respiratoria, o por ejemplo receptores de gases o partículas irritantes de las vías respiratorias de grueso calibre, también manda información. Los receptores J del intersticio, que son sensibles a la distensión o congestión de los vasos pulmonares. Todo eso, ¿no?, es lo que dispara
esta sensación de que tengo que respirar porque algo está mal. Los conceptos fisiopatológicos descritos antes deben ser integrados en la anamnesis para pesquisar en primera instancia si se trata de una disnea real o con un sustrato orgánico, y de ser así, tener una orientación acerca si es cardíaca o respiratoria o neuromuscular o combinada. ¿Por qué? Porque la disnea, cuando veamos la parte de cardio y cuando veamos la parte de respiratorio, la vamos a poder ver de nuevo, y fíjense que vamos a tener ahí que volver a hablar y determinar de qué tipo. Y otra vez viene la madre anamnesis, que es la que me va a permitir poder determinar si tiene que ver con cuestiones respiratorias o con cuestiones cardíacas o con cuestiones neuromusculares que hacen que mi paciente respire diferente a lo que debería ser lo normal. Además, hay otras cuestiones, ¿no?, que también vuelvo a repetirlo, deberían saber ustedes desde la fisiología, y también lo van a poder ver en la biomecánica, ¿no? La pared de la caja torácica también tienen receptores capaces de detectar la fuerza generada por los músculos, porque claro, los músculos tienen que respirar y hacer fuerza, ¿no?, para poder vencer una resistencia que se encuentra en las vías aéreas porque no está pudiendo salir el aire, entonces él hace fuerza para poder sacarlo y para poder volver a entrar, ¿no? Todos estos son sensores, ¿no?, del trabajo respiratorio y que generan esta sensación de disnea cuando se incrementa la fuerza requerida para distender los pulmones o hay una pérdida de la relación normal entre las exferencias motoras y los cambios de longitud, ¿no?, del músculo. Hay un término que lo van a escuchar a lo largo de la carrera, que es la teoría de la longitud-tensión, ¿no? Esto genera todo un trabajo de los músculos respiratorios, en este caso, que van a generar esta situación de la disnea. Una vez que uno determina cuál es la disnea, ¿no es cierto? Y vos decís, el paciente está con disnea, él me relata, tengo dificultad, yo me estoy dando cuenta que algo está mal en su sistema respiratorio, por eso hace grandes esfuerzos para respirar. Bien, entonces yo ya detecté el síntoma, ¿no? Pero debo medirlo. ¿Se acuerdan que yo tenía que poder medir a ver cuánto? Por ahí las cosas cuestan cuantificarlas. Entonces empiezan a aparecer las tablas, que en algún momento les dije, hay escalas nominales, hay escalas cuantitativas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen, digamos, estas escalas? Existen y son de diferentes orígenes y con variables diferentes. Entonces, algunas son de tipo visual, analógico, como por ejemplo una escala que es la escala de Mahler, y hay otras que es la escala de Borg, ¿no? Todo esto no se preocupen, no intenten aprenderlos ahora, yo se los cuento, es para que ustedes sepan, porque probablemente lo volvamos a ver en respiratorio y lo van a ver en la vida, porque ustedes van a trabajar con pacientitos de época. Más útil y práctico resulta clasificar la disnea según el esfuerzo que genera, y en este sentido se utiliza la escala del New York Heart Association, ¿no?, que la misma lo que hace es utilizar, que es la escala que está en la página 536, y es la que usé yo acá para el PowerPoint, ¿no? Esta escala se utiliza para cuantificar, por ejemplo, el dolor torácico en un cardiópata con isquemia, mientras que, por ejemplo, el cuestionario de la página 88 es del Medical Research Council, que se utiliza para la magnitud también de la disnea. Entonces, ambos cuadros les pueden servir para la disnea según de qué disnea se trate. Yo elegí pero en definitiva uno o el otro, no se preocupen que yo sé cuál es su preocupación. ¿Cuál me va a tomar, profe, en el examen? No te preocupes que llegado el momento del examen vos ya vas a estar familiarizado con los dos cuadros y yo me encargaré de poner en la pregunta a cuál está haciendo referencia. Si estamos haciendo al Medical Research Council o si vamos a hacer al del New York Heart Association. Uno es más del tipo cardiovascular y otro es más del tipo respiratorio, ¿sí? Entonces,
como esta clase hace referencia solo a una disnea general, puedo usar cualquiera de los dos cuadros, pero cuando trabajemos con la parte respiratoria y la parte cardíaca, vamos a ser más diferenciados en ese sentido. Ahí verán ustedes, por ejemplo, que a medida que le voy haciendo hacer cosas al paciente, ¿no? El paciente va empezando a tener mayor dificultad. Fíjense el grado 4, el paciente presenta una idea en pleno reposo físico y mental, él está ahí acostado y tiene sensación, que no es lo mismo que vos lo tengas entre mínimo esfuerzo de subir una escalera o hacer algún deporte, que antes efectuaba sin molestia y que ahora tiene molestia, entonces algo le está pasando, está distinto mi paciente. ¿Sí? Entonces estos son los 4 grados de valoración. Vamos a ver las formas clínicas de presentación. Estas formas clínicas de presentación pueden pasar de acuerdo con la velocidad de la instauración de la disnea. A ver, ¿se presenta en forma aguda o en forma crónica? Entonces, es cómo apareció esta sensación subjetiva de falta de aire. ¿Sí? Generalmente las agudas se presentan con un tiempo de evolución que varía desde minutos a horas, es un motivo de consulta habitual en el servicio de urgencias y, por ejemplo, puede ser causa de ansiedad, hiperventilación, asma bronquial, un trauma torácico, se cayó, se golpeó las costillas y empieza con dolor, con una sensación de falta de aire y una disnea, ¿no? Una dificultad para respirar, una embolia pulmonar, donde hay un tapón que hace tapa, ¿no? El riego sanguíneo hacia el pulmón, neumotórax, edema agudo de pulmón cardiogénico o asma cardíaca, ¿no? Estas son todas patologías, no importa que se las sepan a todas, lo importante es que sepan cuáles son cada cual, porque todavía no tienen ese conocimiento, pero son estas las patologías, son estas que están nombradas así como se las nombro, son patologías que de golpe el paciente siente que no le entra el aire. Bien, y las crónicas, más característico que el pobre paciente de POC, que haremos referencia siempre, es aquel enfermo pulmonar obstructivo crónico, ¿no? A los pacientes fumadores, por ejemplo, que han tenido mucha patología respiratoria recurrente, que tienen ya un daño pulmonar que no revierte, ese es un EPOC. La insuficiencia cardíaca crónica, la enfermedad intersticial pulmonar, pacientes obesos, ¿sí? Tienen una desventaja mecánica impresionante, con un abdomen voluminoso. Imagínense, ¿se acuerdan el concepto que les dije anteriormente de longitud-tensión? Que es el diafragma, es el músculo por excelencia de la respiración y se tiene que mover, es como una cúpula, ¿no? Que cuando contrae sus fibras, aumenta el diámetro longitudinal del tórax y esa longitud-tensión, mientras más longitud tenga, más tensión va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene un gran desarrollo, ¿no? De las fibras musculares que se pueden contraer y bajar el diafragma a estar aplanado para que entre mucho aire en el pulmón. Mientras que es en el pobre obeso, con una gran distensión abdominal, una gran ocupación, el diafragma no tiene cómo bajar. No sé si les habrá pasado, seguramente que sí, cuando han comido mucho y han estado con el pantalón prendido, ¿cuál es la necesidad? Me desprendo el pantalón para poder darle lugar al diafragma porque tengo el estómago lleno de comida, ¿sí? Entonces, le doy lugar para que pueda bajar el diafragma, porque si no siente esa necesidad de esa dificultad para respirar, ¿sí? Es un caso, imagínense el obeso que vive con su abdomen así en esas condiciones, este paciente va a tener una disnea crónica, ¿bien? Enfermedades neuromusculares que tienen afecciones, ¿no? De los músculos desde el punto de vista neurológico, anemia, ansiedad. Estos pacientes pueden tener este tipo de disnea que se llama disnea crónica. Bien, pasado esto de las disneas crónicas, vamos a hablar de las que tienen que ver con la posición en la que aparece. Muchas veces un paciente te relata que aparece, dice que él tiene la sensación, ¿no? Que le aparece cuando
se pone en decúbito supino o está acostado en la cama, ¿no? Es decir, las disneas estas que tienen que ver con la posición también se llaman disneas de decúbito, ¿sí? El paciente está en decúbito supino, acostado, entonces de pronto siente que empieza a presentar esa dificultad para respirarse a los pocos minutos que se acostó, entonces esa dificultad lo obliga a permanecer sentado o aumentar el número de almohadas, ¿no? Para poder descansar. Entonces el paciente se relata que él, para poder dormir y no sentir disnea, se tiene que poner almohadas para poder respirar bien. Entonces eso es probablemente muy característico de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces es muy característica la ortopnea de este tipo de pacientes. Pero también puede haber ortopnea en pacientes de origen respiratorio por debilidad o parálisis diafragmática o enfermedades neuromusculares, EPOC o asma, ¿sí? Pero que tiene que ver con esto, ¿no? De que el paciente, cuando se acuesta, ¿sí? Hay un desplazamiento de la sangre, ¿no? De los miembros inferiores hacia arriba, y eso le genera una dificultad respiratoria importante. Entonces se tiene que sentar para que la sangre baje nuevamente y no le comprometa todo este movimiento del corazón, del abdomen, ¿bien? Por ejemplo. La disnea paroxística nocturna es la de aparición que también generalmente ocurre en la noche, que se despierta al paciente y lo obliga a sentar y levantarse en la cama y poder respirar, ¿sí? Esa es la paroxística o nocturna. La trepomnea es la disnea que se manifiesta en decúbito lateral, también es poco frecuente y se debe a enfermedades unilaterales del tórax que deterioran la relación ventilación-perfusión en un determinado decúbito, ¿sí? Como un gran derrame pleural. No se preocupen que, digamos, en el libro, primero y principal, está muy bien explicado y lo vamos a volver a ver así tal cual, como lo dice el libro, léanlo de ahí, que está bien. Y platimnea, que habla de la disnea que aparece al ponerse de pie y que cede en decúbito dorsal. Se asocia con fenómenos de autodesoxia. Quiere decir que es la hipoxia arterial en posición de pie y que mejora en el decúbito. Y se presenta en algunos casos de mixtoma de la aurícula izquierda o en el síndrome hepatopulmonar del paciente cirrótico. A ver, no se compliquen, simplemente saber que esta disnea de qué tipo es, que es cuando es lo contrario de la ortopnea. La ortopnea, el paciente estaba acostado, necesita sentarse. La platimnea es al revés, él parado tiene mayor disnea y cuando se acuesta en el decúbito dorsal le va un poco mejor. Entonces, no se preocupen, lo vamos a volver a ver y si hay que leerlo, léanlo bien del libro que está bien clarito y no está para nada poco entendido. Entonces, en conclusión, la disnea es un síntoma que genera alarma tanto al paciente como al profesional y en ocasiones responde a causas benignas y en otras a patologías potencialmente mortales que requieren una terapéutica inmediata, como tiene que ver con la parte cardíaca, que lo vamos a volver a ver. La semiología, anamnesis y examen físico permitirán en la mayoría de los casos identificar de manera efectiva el mecanismo fisiopatológico, la producción y sociología. Como verán, no me separo de la anamnesis y del examen físico. La astenia, ahora pasamos al otro síntoma, que es esta sensación, ¿no?, de cansancio permanente, debilidad o fatiga general, que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales hace fácilmente. Y es un cansancio normal. O sea, sinceramente, lo que llama la atención es que antes no lo tenía el paciente, ¿sí? Entonces, como verán, yo necesito hacer una anamnesis, ahí hay un cuadrito de cómo sería el algoritmo
para poder determinar qué tipo de astenia tengo. Depende de la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Estos nos van a poder dar un diagnóstico presuntivo positivo o una ausencia de diagnóstico presuntivo de acuerdo a yo después de haber hecho la anamnesis que corresponde. Con un diagnóstico presuntivo positivo tengo que verificar si es una enfermedad orgánica o es psíquica. Y cuando hay ausencia de diagnóstico presuntivo, debo descartar primero que hay enfermedades con tratamiento efectivo, como pueden ser neoplasias, infecciones. Entonces uno dice, claro, a ver, le está pasando esto al paciente. Entonces, ante la ausencia del diagnóstico presuntivo, hay que analizar, hay que reevaluar periódicamente, ¿sí? Y podemos tener una astenia crónica idiopática o un síndrome de fatiga crónica. La astenia pueden identificarse 3 componentes distintos que participan en grado variable según el caso. La lasitud, que es el desfallecimiento, falta de vigor, necesitar descanso ante las tareas que previamente no te producían esto. La debilidad generalizada, sensación anticipada de dificultad para iniciar y mantener una actividad. Fatiga mental, que se caracteriza por la alteración de la concentración, pérdida de la memoria, la habilidad emocional precoce, como podría observarse normalmente después de un esfuerzo mental sostenido prolongado. En caso de que persista sin cumplir criterios, quedará encasillado en un diagnóstico de astenia crónica idiopática, ¿sí? Esto es más o menos lo que ustedes siempre con la anamnesis pueden llegar a tener claro de dónde viene, ¿sí? Respecto, por ejemplo, a si es con pérdida de peso o sin pérdida de peso, ¿no? La astenia sin pérdida de peso, vamos a hablar de esta, es una astenia funcional, que no hay una causa física que podría ser, digamos, en cuanto a que no está comiendo, que por eso tiene esta astenia, esta sensación de cansancio, sino que pueden ser otros causantes, como depresión, trastornos psíquicos, apnea de sueño. La apnea de sueño se ocurre en los obesos, que no duermen bien de noche, los roncadores. Estos pacientes, ¿qué pasa? Se les colapsa la vía aérea porque son tan gordos y tienen un cuello tan ancho que les colapsa la vía aérea y entonces se cierra. Como se cierra, no entra aire, entonces como no entra aire, se despiertan y entonces no duermen bien durante la noche. Entonces este paciente, obviamente, que va a sentir esta sensación de que tiene cansancio y no tiene que ver con una pérdida de peso, ¿sí? O por ejemplo, abuso de drogas, gente que toma muchos medicamentos para dormir, un síndrome de fatiga crónica. Todo esto, por ejemplo, serían estas astenias sin pérdida de peso. Ahora las que vienen con pérdida de peso puede tener que ver con una cuestión de astenia metabólica por falta de ingesta, entonces va a tener hiponatremia, o sea, tiene bajo el sodio, bajo el potasio, bajo el calcio, ¿no? Esto es la hiponatremia, la hipocalcemia, la hiponatremia, la hipopotasemia. Entonces, todo eso hace que el paciente tenga una sensación de cansancio porque le está faltando sustrato, no tiene morfi, dicho en criollo, ¿cierto? O si tuviese algún trastorno, por ejemplo, de disfunción de la suprarrenal, de la tiroides, por ejemplo, son todos causantes de que este paciente pudiese tener esa sensación de cansancio. Y la astenia del tipo inflamatoria, estamos hablando de todas estas con pérdida de peso, por ejemplo, que tengan infecciones, enfermedades inflamatorias, autoinmunes o neoplasias, todo eso lo puede llevar al paciente a tener una astenia evidente con pérdida de peso. O sea, es simple, mirando este cuadrito creo que ya está, con eso sería suficiente.